Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del estudio basado en la vida de Noé. Hemos visto verdades maravillosas que la Biblia nos presenta a través de esta historia y de la doctrina que está registrada a lo largo de toda la Biblia. Creemos que este es un tiempo de bendición, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo que nos va a hacer muy bien a todos nosotros. Por eso vamos a continuar hoy con el estudio y nos vamos a centrar en un tema que es esencial para la raza humana y es algo que recurrentemente viene a la mente de unos o de otros según la situación que esté pasando, que son las injusticias que ocurren en el mundo. Y vamos a ver cómo continuó esta gran lluvia que se transformó en un diluvio en tiempos de Noé. Noé y su familia habían ingresado dentro del arca junto con todos los animales seleccionados y la comida necesaria para poder sobrevivir. Estaban allí en el arca, se cerró, durante 7 días esperaron, al final comenzó a llover y las aguas comenzaron a subir. Y así dice la Escritura en el libro de Génesis a partir del verso 20 del capítulo 7. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Dice el versículo 22, pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. El verso 23 continúa diciendo, Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Un relato escalofriante, ¿no? Un relato que nos hace poner la piel de gallina, y si uno realmente se pone en el lugar de las personas que vivieron ese momento, debe haber sido algo muy, muy fuerte. Fíjense que se usan 3 versículos para decir lo mismo. No, a partir del verso 21, 22, 23, se habla de que todo murió, que murieron todos los seres humanos, que murieron todos los seres terrestres, que murieron todas las aves del cielo, algo muy fuerte, ¿no? Y lo vuelve a recalcar, todos fueron borrados, como que fueron arrasados de la faz de la tierra. Es algo muy cruel, muy fuerte, muy grande lo que ocurrió en ese momento. Es una catástrofe como la humanidad no volvió a vivir. De esas catástrofes apocalípticas, ¿no?, que pasan en las películas de ciencia ficción, donde queda una persona o dos o pocas personas en toda la raza humana, eso ocurrió de verdad. Eso ocurrió con Noé y con los suyos. Fue arrasado todo rastro de vida alrededor de la tierra. Y fíjense que aclara bien 2 cosas como para que nos demos cuenta que era imposible que alguien siga vivo. Las montañas más altas estaban tapadas por 7 metros de agua y durante 150 días. Por lo tanto, nadie puede sobrevivir tanto tiempo ni nadando, ni en una balsa, ni agarrado un tronco, sin comida, sin bebida. Era imposible. Tan imposible era que todos perecieron. Y uno se pregunta, ¿era necesario una matanza tan terrible? Que todos mueran, grandes y chicos, que incluso los animales mueran, algo tan extremo. Yo incluso me imagino a Noé, a su familia en el arca, ¿no? y los primeros días de la lluvia, y la gente lamentándose, y después la gente desesperándose, y la gente gritando, y la gente con sus últimos gritos de agonía, muriendo. Muy fuerte, muy tremendo lo que ocurrió allí. O cuando terminó el diluvio y Noé y su familia salen del arca segura y ya la tierra también es segura, pero encontrando los restos de la humanidad por todos lados, ¿no? Sus utensilios, sus cosas, incluso cuerpos. Qué triste, qué fuerte que habrá sido, ¿no?
Y uno ahí es donde piensa, ¿no? ¿Cuántas catástrofes que hay en el mundo? ¿Cuántas cosas que ocurren y no entendemos? Es algo muy habitual, ¿no? Que esas cosas vengan, ¿no? A nuestra cabeza y a nuestro corazón cuando vemos injusticias. Las injusticias nos llevan al borde de la comprensión. No son males que ocurren y no entendemos por qué. Bajo todo punto de vista nos parecen incomprensibles, ¿no? Porque son tan grandes esos males y con tan poca explicación que no nos damos cuenta el por qué, ¿no? Y uno por ahí podría pensar en un ranking, es decir, cuáles son las injusticias más injustas, las cosas más horrendas, ¿no? Y puede pensar en un terremoto, en un tsunami como se ha vivido, ¿no? En una erupción volcánica. Se puede pensar en una hambruna muy grande o en una inundación gigante, pero también podemos pensar en una guerra civil, en una guerra comercial donde no pueden entrar alimentos a determinado país y cómo sufre la gente. Es una injusticia. ¿Por qué se permite que eso ocurra? Podemos ir a cosas más chicas, ¿no? La violencia doméstica, los abusos, las cosas tan aberrantes, tan tristes, ¿no? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta injusticia, ¿no? Y uno podría decir, a mí me parece más injusto cuando le ocurre a niños. Y claro que sí, ¿no? Cuando le ocurre a gente que no puede defenderse, y sí, es muy injusto, es muy fuerte. El mundo está plagado de injusticias, eso es verdad, eso es así, todos lo sabemos. Y todos en uno u otro momento tenemos que pasar por esos males inexplicables. Hay momentos en que el ser humano es llevado al límite, el límite cuando el sufrimiento es tan grande que no podemos ni siquiera como ensayar una explicación de lo que está pasando, ¿no? No lo podemos ni ensayar, no lo podemos ni pensar. Digo, ¿qué pasa acá? Se nos llena la cabeza de preguntas, de cuestiones, de no entender, de realmente no entender. Y cuando uno está en el momento de no entender, en ese momento tan fuerte, en esa tormenta donde todo nos parece muy injusto, los males que estamos sufriendo y que otros sufren, aparecen algunas preguntas clásicas, claves, que hacen que nuestra fe, que nuestras creencias empiecen a tambalear. Son las que tienen que ver con Dios, ¿no? Y nos preguntamos así, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y la otra es, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está que no me ayuda? Y sí, son preguntas que vienen a la cabeza, ¿no? Las dos tienen que ver con Dios. Uno es, ¿por qué me pasa a mí? Es, ¿por qué Dios permite que me pase a mí, si no es justo que a mí me pase esta situación tan fea? Esta enfermedad que no la merezco y que me está consumiendo. ¿Por qué? Esta situación que parece que me está asfixiando. ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios ahora? Que no lo veo, que no lo siento, que parece que no me ayuda. Son preguntas clásicas que vienen y que suman angustia a la angustia que ya estamos viviendo. Yo creo que a pesar de la seguridad que estaba viviendo Noé y su familia dentro del arca, también estas preguntas habrán asaltado su corazón, ¿no? Diciendo, qué injusto, qué fuerte, qué tremendo que es esto que estamos viviendo. ¿Por qué, Dios? Y eso asalta nuestro corazón, mucho más cuando somos nosotros los protagonistas del sufrimiento. Y si es verdad que no podemos hallar explicación, también es verdad que hay algunas cosas que sí tienen explicación y que son explicaciones muy lógicas y que son explicaciones naturales a lo que está ocurriendo. Porque a veces las situaciones, las injusticias que se viven, los grandes males que estamos viviendo, son consecuencias naturales de conductas de seres humanos. Por ejemplo,
si el ser humano es irresponsable con el medio ambiente y tala una cantidad de árboles, entonces se va a desequilibrar el medio ambiente, va a haber lluvias de más y pueden venir inundaciones o sequías. Es decir, que ahí hay una causa y que esa causa no es indeterminada, sino que es determinada, que tiene que ver con acciones de seres humanos, lo que está pasando con la capa de ozono o tantas otras cosas, o derrames de petróleo, donde es afectada la vida. Eso tiene explicación, eso tiene que ver con conductas. Y hay otras cosas por el estilo. Por ejemplo, cuando hay mucha ambición económica y los que tienen mucho oprimen a los que tienen poco y los que tienen poco mueren de hambre, tiene explicación. No es que hay que mirar hacia otro lado, no. La ambición económica de unos pocos o de unos muchos que impacta sobre muchísimos más, eso tiene una explicación, ¿no? Y esa explicación está en la conducta humana. O cuando una facción fundamentalista quiere arrasar a otra, como ocurre cíclicamente en la historia, como ocurrió hace poco en África, por ejemplo, ¿no? Donde una tribu contra la otra se juran muerte, ¿no? Y no importa, y esos fundamentalismos hacen que sean totalmente intolerantes y que quieran aniquilarse. Bueno, a toda la raza humana, una u otra vez, eso ocurre. Esas cosas tienen explicación, y tienen explicación en la conducta humana. Ahora, no es verdad que todo tenga explicación, ¿no? Hay cosas como estas que sí la tienen, pero los diluvios no siempre tienen explicación lógica, ni siempre tienen causa aparente. No siempre hay explicación. No siempre podemos decir que algo ocurre por determinada actitud de una persona, porque no todo responde a algo que hemos hecho nosotros. Ni siquiera todo responde a un castigo por un mal que yo haya hecho. Los males ocurren, los males vienen, y a veces son consecuencias naturales de nuestros actos, y a veces no lo son. A veces no lo son. Hay males en lo físico, ¿no? Hay males que ocurren y nosotros los vemos y los palpamos, que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, con lastimarse, con las carencias. Los podemos llamar males físicos. Por ejemplo, las enfermedades. Enfermedades son males físicos que no tienen que ver siempre con mi conducta. No, una enfermedad que tiene que ver con mi conducta podría ser si yo estoy preso del tabaquismo, ¿no? Y entonces fumé mucho y ahora me enfermo de los pulmones. Eso sí tiene que ver con mi conducta. Pero otras no. Me agarra de repente una enfermedad crónica y no tiene nada que ver con lo que hice. Y eso surgió porque surgió. Es genético, te pueden decir. Las enfermedades vienen y no siempre tienen que ver con lo que yo hago. O las catástrofes. Viene un tsunami, inunda toda la costa y hay vidas que se pierden. Algunos son un poquito livianos con esto y dicen, sí, ese gran tsunami vino porque Dios los quiso castigar, porque eran muy malos. Tenemos que tener tanto cuidado con eso, queridos. Tanto cuidado, ¿no? Dios también se cuida y son muy excepcionales los momentos donde Dios revela y dice, esto viene por tal cosa. Pero no siempre es así. No siempre que hay una catástrofe, no siempre que hay un accidente, tiene que ver con el pecado directo de las personas de ese lugar, porque el mundo ya está descalabrado, como lo vamos a ver hoy mismo, ¿no? Las catástrofes, los accidentes automovilísticos o de aviones o de barcos u hogareños, una persona se cae o se cae de altura, ocurren esas cosas. Yo creo que el peor de todos los males físicos es la muerte misma, ¿no? La muerte es el mal físico más perfeccionado porque es el que se acaben todas las oportunidades, ¿no? Y después de ahí ya viene el juicio, viene el castigo. O sea, la muerte es lo peor de todos, el último enemigo. Los males físicos, hay una cantidad y usted me puede detallar el suyo y yo tal vez le pueda decir el mío y capaz que nos pelearíamos para ver cuál es peor, porque todo sufrimiento en carne propia es peor que cualquier otro sufrimiento en otro, ¿no?
y son injusticias, y son cosas tristes, son cosas fuertes. Ahora, los únicos males que existen no son estos, no son los males físicos. También existen los males morales. Y cuando hablamos de males morales, hablamos de todas las bajezas del ser humano. Los malos pensamientos y las mentiras y las malas palabras, el robo, el hurto, los deseos asesinos, los homicidios y todo ese tipo de cosas, todo nace del mal moral. Todo nace de acá. Todo nace de acá. Todo nace de las ideas, de los deseos, de aquella inclinación hacia el mal que los seres humanos tenemos y que muchas veces voluntariamente obedecemos a esos deseos. La Biblia llama al mal moral pecado, y el pecado nos lleva a hacer cosas espantosas que causan males físicos a nosotros y a otros. Los males morales son de los peores males que existen. Fíjense lo que dice la Escritura. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Romanos 5:12, palabra de Dios para todos. Un versículo muy, muy elocuente, donde conecta un mal con el otro. El pecado es el mal moral y la muerte es el mal físico peor de todos. Es como el que encabeza todos los males físicos, sufrimiento, pero siempre termina en muerte, que es el peor de los enemigos. Y tenemos que decir que están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque uno le abrió la puerta al otro. El mal moral, que es el pecado, le abrió la puerta a todos los males de este mundo. Todos los males que existen en este mundo provienen del estado pecaminoso de la raza humana. Todo mal físico que existe hoy en la tierra, toda cosa mala que ocurre, es porque hemos pecado. Y si bien no está relacionado un pecado particular con un mal físico en particular, o sea, no es que cada cosa mala que ocurre está relacionado con un pecado que yo mismo hice, sino que es como que no se puede unir ya qué pecado con qué mal físico por la cantidad de mal moral que hay y por el descalabro que hay en el mundo a causa de estos males. Fíjense que la creación está como descalabrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente porque este mal moral hizo que la creación empiece a funcionar mal, porque la creación está diseñada para funcionar sin egoísmos, sin excesos, para funcionar según la ley de Dios. Ahora, como vino el pecado y vinieron los egoísmos y vinieron los excesos de todo tipo, la creación funciona mal. Claro, porque funciona mal la base de la creación, que es la obediencia a Dios. Hoy todo funciona tan mal porque la creación no está preparada para funcionar con un mundo lleno de pecado. Fíjense que la Escritura lo aclara también en el libro de Romanos. Y dice así Romanos capítulo 8, versos 20 y versos 22. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Romanos capítulo 8, versos 20 y 22. La creación quedó bajo la misma maldición del pecado. Toda la creación. Nosotros como seres humanos y los animales y las plantas y el planeta y el universo mismo está en estado de caos porque nosotros como seres humanos abrimos la puerta al pecado, a la desobediencia a Dios, que desequilibró el mundo a un punto que parece que no hay vuelta atrás.
Y esa es la verdad, esa es la verdad. No podemos solucionar el estado que tiene nuestro mundo actual. ¿Por qué? Porque la humanidad ya tomó un rumbo. La humanidad ya eligió vivir sin Dios. Y atrás de eso se construyó toda la sociedad. Ese camino ya está tomado. Pero ojo, no podemos cambiar el camino de la sociedad, pero sí podés cambiar tu propio camino. Nuestra propia senda puede ser alterada y puede ser mejorada. Y podemos caminar por caminos menos peligrosos tomados de la mano del Señor. La humanidad entera se alejó de Dios, pero los individuos de a uno podemos volver a Dios. Podemos volver a Dios. Para eso vino el Señor Jesús, para reconciliar lo que estaba peleado, para volver a armar este dúo de hijos con padre, para que puedan estar juntos de nuevo. Hay una forma de entrar a esa maravilla de la relación con Dios, que restaura la relación perdida, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento de mis pecados, mis propios pecados. No puedo arrepentirme por toda la humanidad, pero sí por los míos. Y si vos no te das cuenta que tenés pecado, y si yo no me doy cuenta que yo tengo mal moral, estoy muy perdido. Tengo muy poca autocrítica y no puedo acercarme a Dios. Ahora, cuando tengo la luz suficiente para darme cuenta que yo soy un pecador y que soy un infractor, que estoy haciendo lo que es incorrecto, aunque parezca chiquito o sea muy grande a los ojos de la sociedad, cuando yo me doy cuenta de eso y me arrepiento y creo que Jesús puede restaurar mi relación con Dios, ahí empieza la vida nueva. Ahí empieza una senda que es maravillosa. Todo empieza a cambiar. Si vos que estás del otro lado todavía no te encontraste de verdad con el Señor Jesús, puedes hacerlo en este mismo momento. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento por mi mal moral, por todos los males que hice, por todos los malos que pienso. Y quiero confiar en vos, Señor Jesús, para que de nuevo, para que otra vez pueda comenzar, Señor, de cero esta nueva vida, conectado con vos. Hacelo ahora. Señor, te pido perdón por mis pecados y creo en el Señor Jesucristo para empezar de cero una vida espiritual, y ya comienza. Dios te bendiga mucho si tomaste esta decisión. Es algo que es para siempre. Dios cambia tu vida y solo puede empezar a mejorar ahora a medida que te relaciones con Él. Esto es lo que tenemos que hacer. Podemos cambiar nuestra propia vida. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar nuestra relación con Dios. Y vamos a seguir pensando. ¿Qué hacer ante los males incomprensibles? ¿Qué podemos hacer cuando seguimos viendo que hay males incomprensibles alrededor nuestro? Que no podemos entender el porqué. ¿Por qué? No podemos entenderlos. Y acá me gustaría hacer un pequeño parate, ¿no?, ante esos males incomprensibles. Y pensar en dos preguntas que siempre nacen, ¿no?, relacionadas con Dios, el pecado y las consecuencias del pecado. Una es: si el pecado iba a descalabrar de tal manera todo el universo, ¿por qué Dios creó el pecado? ¿Por qué Dios creó el pecado? Primera pregunta. Y entonces, claro, ¿por qué lo creó? A ver, y si Dios creó el pecado, entonces Dios es malo porque quiere nuestro mal. Entonces ahí se empiezan a cruzar todos los cables. Tenemos que decir ante esta pregunta que Dios no creó el pecado. Lo que Él creó es una vida recta, las normas para poder vivir bien. Y Él dijo: vivan de esta manera. Él creó lo correcto. Ahora, si bien Él creó lo correcto y Él dijo qué es lo que sí hay que hacer y nos dio todas las herramientas para hacerlo, también nos dio la posibilidad de no hacerlo. Es decir, no hacer lo que Dios quiere, que se convierte automáticamente en pecado. ¿Cómo resumimos esto? Dios no creó el pecado, pero Dios permite que nosotros optemos por el pecado. Y esto nos lleva automáticamente a la segunda pregunta, que es una pregunta clásica, ¿no?
Una pregunta clásica, decir, bueno, está bien, pero ¿por qué Dios le da al hombre la capacidad de pecar? ¿Por qué lo hace capaz de pecar? ¿Por qué cuando lo creó no lo hizo incapaz de pecar? O sea, que haya como una norma interna que no le permite pecar. No, no. Como si fuéramos una especie de robot que en nuestra programación está prohibido el pecar. Está prohibido el desobedecer a nuestro Creador. ¿Por qué no nos hizo así? Y esta respuesta es conmovedora. Dios no nos hizo robots, no nos hizo autómatas, no nos hizo presos de una voluntad ajena, sino que nos dio una voluntad propia para poder elegir. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros voluntariamente lo elijamos a Él. El amor siempre es voluntario. El amor siempre es voluntario. Y Él quería amor de nosotros. Cuando nosotros lo elegimos a Él, entonces Él tiene lo que estaba esperando. Ahora, la posibilidad de amar es también la posibilidad de odiar, ¿no? Si yo a alguien le doy la posibilidad de elegir y entonces amar, también le estoy dando la posibilidad de no elegir a esa persona, ignorarla y hasta odiarla. Es el riesgo que tenía que correr Dios para encontrar en sus criaturas amor, un amor de ida y de vuelta. Por eso nos hizo de esa manera. Y por eso existe el pecado. Fíjense qué conexión más rara que hay entre el amor de Dios y el pecado. Justamente como Dios nos ama y quiere nuestro amor voluntario, nos dio la capacidad de elegir. Y la capacidad de elegir es poder elegir el mal también. Tremendo, tremendo el amor de Dios, que está dispuesto incluso a aguantar lo que Él más detesta, que es el pecado. Porque Él es un Dios 3 veces santo, que no aguanta, que su naturaleza no puede estar cerca del pecado, pero que lo permite con tal de encontrar entre la raza humana aquellos que le dediquen su corazón, que realmente puedan amarlo. 2 preguntas que nos hacen ver la naturaleza amorosa de Dios y lo que está buscando de nosotros. Esto nos hace pensar en la vida natural también. Si yo pudiera hacer que alguien me ame, es decir, yo lo pudiera obligar a amarme, entonces nunca estaría seguro si realmente me ama o es que está obligado, ¿no? Y qué triste sería, ¿no?, que una persona esté conmigo porque me tiene miedo o porque de alguna manera la obligué. No es amor, ¿no? El amor significa libre elección. No puedo obligar, porque si obligo ya se convierte en otra cosa. ¿Qué hacer ante los males incomprensibles? Y acá hay 3 consejos muy al estilo bíblico. El primero es el que casi siempre da el Señor Jesús: tener fe. ¿Por qué? Porque la fe en Dios vence los porqués, porque la fe en Dios trae luz, porque la fe en Dios ordena las ideas en nuestro interior. Las ordena, la verdad que lo hace. Y todos podemos elegir tener fe en una cosa o tener fe en otra. Podemos elegir creer o no creer en Dios. Cuando elegimos no creer en Dios y ponemos nuestra fe en otras cosas, en la ciencia, en las relaciones, en la fama, en las posesiones, entonces nuestro interior se empieza a amargar, se empieza a oscurecer. ¿Por qué? Porque esas cosas no son suficientes. No son suficientes para traer esperanza al corazón y para poder resistir los momentos malos. No hay dinero que pueda combatir las injusticias, no hay fama que pueda combatir las injusticias, ni hay fama que dure para siempre, toda fama es efímera. No hay relaciones que puedan curar las heridas tan grandes de las injusticias y los males que ocurren. No es suficiente. Por eso que cuando la fe no está puesta en Dios, todo adentro se descalabra. Ahora, cuando la fe realmente está puesta en Dios, y ni en la familia, ni en las capacidades, ni en el trabajo, ni en las posesiones, ni en ninguna otra cosa que te puedas imaginar, entonces esa fe puesta en Dios vence incluso nuestros pensamientos, vence los cuestionamientos, vence el porqué. Porque entendemos que Dios es el todo, que todo lo sabe y tiene control de todo. Entonces ya no importa el porqué. Trae luz a nuestro interior y se empiezan a ordenar nuestros pensamientos. Si no,
hay una lucha constante dentro de nuestros pensamientos. Tener fe. El primero de los pasos de casi todas las recetas de Dios es tener fe. Y el segundo es muy parecido, que habla sobre tener esperanza. Tener esperanza. Todas las situaciones en esta vida finalizan en algún momento. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Todo pasa. Todo concluye. Todo encuentra un final en algún momento. Y esto es así, Todo en algún momento finaliza. Y lo malo también finaliza. Ese viejo dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Y es verdad. Todo en algún momento concluye. Entonces tenemos esperanza de que en un momento eso se va a acabar. Pero aparte tenemos una esperanza mayor todavía, porque sabemos que va a haber un final de todos los males, que va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí Dios va a enjugar toda lágrima. Ahí se van a acabar todos los problemas y todos los desórdenes del mundo, incluso el desorden del universo entero, y va a volver a un equilibrio nuevo y mejorado. Entonces tenemos una gran esperanza. Este sufrimiento en esta tierra se va a acabar. Vamos a ir al cielo y aparte el universo va a ser reconformado, ya sin pecado, con una estabilidad, una alegría y una belleza incomparables como nunca ha tenido. ¿Por qué? Porque ahora Dios, aparte de tener una naturaleza perfecta, va a tener hijos que le aman en forma voluntaria. Tremenda esperanza que tenemos los hijos de Dios. Todas las situaciones finalizan. Y al fin de los tiempos, todo será puesto en orden. Y por último, los cristianos tenemos que buscar consuelo cada vez que viene algo que no entendemos, porque Él nos va a dar su consuelo. Dice la Escritura en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ante las situaciones incomprensibles de la vida, tenemos que acercarnos a Dios y dejarnos consolar por Él. A través del Espíritu Santo trae una paz sobrenatural que supera todo entendimiento y nos consuela en nuestras dificultades. Tanto es el valor de ese consuelo, tan desbordante, tan fuerte y tan permanente es la consolación de Dios, que nos va a durar para poder repartir con otros, para poder consolar de parte de Dios a otros. No menospreciemos este recurso fundamental que tenemos del consuelo de Dios. ¿Estás pasando algo que no entendés? En vez de rebelarte contra Dios, que es el único que puede traer luz y paz y orden a tu interior, anda a buscar consuelo en Él y vas a ver cómo lo recibís. No hace falta entender todo. Es más, no podemos entender todo, pero sí podemos ser consolados. Fe, esperanza, consuelo. 3 cosas que Dios quiere traer a nuestro corazón, aún en medio de tremendas dificultades. Dificultades como las que vivió Noé, pero salió adelante. Este fue nuestro 4 estudio de la vida de Noé. Y hemos visto hasta ahora cómo él se metió en el peor de las catástrofes y está sobreviviendo dentro del arca. Los espero en la próxima clase para seguir aprendiendo juntos de la vida de Noé. Cuando la gente escoge ver que somos una familia, un conjunto de amor, los errores no tienen valor cuando estamos todos sin temor ni condiciones, unidos por el perdón, avanzando y allanando el camino. One body, one blood, one spirit, one love, one voice, one heart, one mission, one God, un cuerpo, un amor, un espíritu, un Dios, una voz, una misión, una sangre, un corazón. One God,
Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará.